En el año 1926, un fiscal italiano se puso de pie frente a un tribunal y, apuntando a un hombre físicamente muy frágil en el banquillo de los acusados, pronunció una frase que pasaría a la historia. Dijo: debemos impedir que este cerebro funcione durante 20 años. ¡Wow! 20 años. O sea, una condena de silencio absoluto. Exacto. Ese hombre fue condenado y encerrado en una celda oscura. Pero la ironía de todo esto es que el intento de apagar su mente produjo exactamente lo contrario, porque el resultado de ese encierro pues fueron más de 3.000 páginas de notas manuscritas que cambiarían para siempre nuestra forma de entender el poder. Bueno, vamos a desembacar esto. Me parece perfecto. Es un tema fascinante. El tema central de nuestra inmersión profunda de hoy es la vida, la obra y el impacto de Antonio Gramsci. Las fuentes que tenemos ofrecen un mapa de uno de los pensadores más lúcidos del siglo XX. Y la misión de esta exploración detallada es entender cómo funciona verdaderamente el poder en la sociedad, no a través de la fuerza bruta, sino a través de las ideas. Y el contexto general de este pensador es, la verdad, un testimonio abrumador de resistencia. La historia de Gramsci demuestra que las ideas pueden sobrevivir, o sea, pueden desarrollar raíces profundas incluso en las prisiones más oscuras. Es la prueba de que el pensamiento crítico no se puede contener con muros de piedra. Totalmente de acuerdo. Ahora bien, dado que las fuentes que analizamos hoy abordan temas políticamente sensibles como la fundación del Partido Comunista Italiano y el régimen fascista de Benito Mussolini, vale la pena establecer una regla clara para quienes nos escuchan hoy. Sí, esto es súper importante aclararlo. Nuestra intención en este espacio no es tomar partido. No estamos respaldando ideologías de izquierda ni de derecha. Nuestro único objetivo es reportar de manera imparcial los conceptos tal y como aparecen en el material original para que la audiencia pueda comprender estas teorías históricas y sociológicas. Un encuadre absolutamente necesario. A ver, entender la mecánica de un argumento no significa que lo estemos adoptando. Se trata de observar los engranajes de la historia, ¿no? Exactamente. Ver cómo funciona la maquinaria por dentro. Exacto. Y para entender esos engranajes en el caso de Gramsci, pues es imposible separar la obra del hombre. Su pensamiento está directamente ligado a la extrema adversidad física y política que le tocó vivir. Ese es un punto de partida crucial, porque la imagen clásica que tenemos de un filósofo es alguien escribiendo cómodamente en una biblioteca, con lujos, súper desconectado de la calle. Sí, el típico académico de Torre de Marfil. Pero la realidad de Gramsci era radicalmente opuesta. Él nació en Cerdeña, en Italia, en una familia muy humilde y atravesada por la pobreza. Y lo que más resalta en el texto es que desde su infancia tuvo problemas de salud gravísimos. Claro, le causaron una malformación en la columna, si no me equivoco. Así es. Lidiaba por un dolor crónico constante. Y, digamos, Cerdeña en esa época era una región muy empobrecida, muy al margen del desarrollo industrial del norte de Italia. Pero, a pesar de todo esto, su inteligencia brillante le consiguió una beca en la Universidad de Turín. Y ese viaje lo cambia todo. Me imagino. O sea, pasar del campo empobrecido al centro industrial de Turín debe haber sido como aterrizar en otro planeta. Las fuentes mencionan que ahí se conecta de lleno con el movimiento obrero. Y no se queda solo observando, ¿verdad? Para nada. Se vuelve un periodista sumamente combativo. Se involucra en la organización de los trabajadores y esto desemboca en que participe en la fundación del Partido Comunista Italiano en 1921. Pero claro, Italia estaba en una transformación política masiva. Sí, porque el régimen fascista de Mussolini ya estaba consolidando su poder. Y me parece que Mussolini se da cuenta rapidísimo de que la pluma de Gramsci era peligrosísima. Totalmente. Lo vio como una amenaza estratégica enorme, mucho más que un simple opositor, y por eso, en 1926, decide encarcelarlo para silenciar esa capacidad crítica. Lo cual nos regresa a la frase del fiscal que mencionamos al inicio. Pero fíjate en la gran ironía aquí. Mussolini intentó silenciar a Gramsci encerrándolo, pero al aislarlo del caos diario, de las reuniones y del periodismo, le regaló el tiempo para escribir los cuadernos de la cárcel. Una obra monumental. 32 cuadernos. Más de 3.000 páginas escritas burlando la censura de la prisión.
Y el gran dilema, o sea, la gran pregunta que él intentaba resolver ahí adentro era gigante. ¿Por qué la revolución no había triunfado en Occidente de la misma manera que en Rusia? Yo al leer esto lo pensaba como intentar armar un rompecabezas complejísimo, ¿no? Es una excelente analogía, sí. Es como si las piezas de la sociedad occidental simplemente no encajaran con el manual de instrucciones tradicional. No formaban la imagen de la caja. Y para entender por qué no encajaban, hay que ver qué decía ese manual de la época. Otros marxistas tenían un determinismo económico muy rígido. Creían que si el capitalismo entraba en crisis financiera, el sistema iba a colapsar y la revolución pasaría de forma casi matemática. O sea, como si la sociedad operara en piloto automático dependiendo solo de la economía. Exactamente. Pero Gramsci ve que en Occidente las crisis no producían revoluciones, sino que daban paso al fascismo o estabilizaban el sistema. Entonces, él rompe con ese determinismo. Concluye que el poder no se sostiene solo por la coerción, o sea, no solo por la policía o las armas. Aquí es donde se pone realmente interesante. Porque es cuando él descubre que hay un mecanismo de control muchísimo más sutil, ¿cierto? El concepto de hegemonía cultural. Así es. La hegemonía cultural plantea que la clase dominante no impone su visión solo por la fuerza, sino a través del consenso. O sea, logran persuadir a las clases subordinadas para que adopten los valores de los poderosos como si fueran propios. A ver, para aterrizar esto un poco, una buena analogía para la hegemonía cultural es pensarla como la música de fondo en un centro comercial. A ver, cuéntame más. Cuando la gente camina por los pasillos, casi nadie nota que hay música, y mucho menos se preguntan por qué está sonando. Pero esa música dicta el ritmo al que caminan, los relaja y moldea cómo se sienten al comprar. Es invisible, pero efectiva. Claro. Los guardias de seguridad serían la fuerza, la coerción. Exacto. Pero la música de fondo es la hegemonía. Hace que aceptar todo ese sistema se sienta como la decisión más natural y agradable del mundo. Es una forma de lograr que acepten el orden social voluntariamente. Lo fascinante aquí es que Gramsci lleva esto un paso más allá. No es solo que la música condicione el ritmo, es que la hegemonía te convence de que el centro comercial es el único lugar que existe. Se convierte en tu sentido común, y ese es un término súper importante en su obra. El sentido común, pero no como sinónimo de buen juicio, no. Exacto. No es buen juicio. Son esas verdades naturales, esos prejuicios que aceptamos sin cuestionar. Cuando alguien dice, pues las cosas siempre han sido así, eso es la hegemonía cultural funcionando de forma perfecta. ¡Wow! Y las instituciones que ponen esa música de fondo, según el texto, son la escuela, la iglesia, los medios de comunicación. Totalmente. Son instituciones civiles que legitiman toda esta visión del mundo. Y si el poder real está en la cultura y en el sentido común, cualquier intento de cambio político tiene que empezar por ahí. Claro, no sirve de nada ganar una elección o tomar el gobierno por la fuerza si la música de fondo sigue siendo la misma. La gente seguiría operando con los mismos valores de siempre. Por eso Gramsci decía que toda revolución política requiere, forzosamente, una batalla previa en el terreno de las ideas, para romper esa hegemonía y construir una nueva conciencia colectiva. Entonces, si el verdadero campo de batalla es la cultura, la pregunta obvia es, ¿quiénes son los soldados en esta batalla? Se necesita saber quién va a organizar estas nuevas ideas. Y ahí entramos al concepto del intelectual orgánico. Así es. Y ojo, Gramsci decía que todos los seres humanos son intelectuales, porque todos tenemos la capacidad de pensar, pero no todos cumplen esa función social. Entonces, ¿qué significa esto en general? O sea, si todos somos intelectuales, ¿cuál es la diferencia práctica? ¿Cómo distinguimos a un intelectual orgánico de alguien que solo está dando su opinión? La diferencia es la organización. El intelectual orgánico está vinculado directamente a una clase social para darle identidad. No solo piensa, sino que organiza la cultura y la política de su grupo. Los trabajadores, por ejemplo, necesitaban a sus propios intelectuales para proponer un proyecto nuevo. A ver si esta analogía funciona. Es como la diferencia entre alguien que cocina su cena en casa después de trabajar, o sea, todos pensamos y cocinamos, y un chef ejecutivo. Me gusta. A ver, desarróllalo. Ambos están cocinando, claro, pero el chef ejecutivo no solo apaga el hambre, diseña un menú entero, organiza a todo su equipo y cuenta la historia cultural de una región con sus platillos. El intelectual orgánico sería ese chef ejecutivo que organiza a su clase. Si conectamos esto con el panorama general,
La necesidad de tener a estos chefs ejecutivos es lo que impulsa lo que Gramsci llamó la guerra de posiciones. O sea, el cambio social no es un ataque rápido o un golpe de Estado. Suena a estrategia militar, ¿no? Guerra de posiciones. Es que él tomaba el concepto de la Primera Guerra Mundial. A diferencia de un ataque frontal rápido, la guerra de posiciones es lenta. Es ir ganando trincheras culturales, convenciendo a la gente poco a poco, a través de la educación y la persuasión, mucho antes de intentar tomar el poder. Es un maratón de resistencia cultural. Y pensar en ese maratón inmenso de resistencia contrasta brutalmente con lo que le estaba pasando a su propio cuerpo en la cárcel. O sea, mientras su mente diseñaba esta enorme guerra de posiciones, su salud física se estaba apagando irremediablemente. Sí, las condiciones de la prisión eran terribles. La falta de higiene y sobre todo la falta de atención médica destrozaron su cuerpo. El régimen fascista le negó el cuidado que necesitaba para su columna. Fue prácticamente una condena de muerte lenta. Un deterioro trágico. Las fuentes relatan que finalmente, por presión internacional y cuando ya estaba en estado terminal, le dieron la libertad condicional. Pero falleció en 1937, súper joven, a los 46 años. Muy poco tiempo después de salir de la cárcel. Pero lo increíble es que, aunque su cuerpo no resistió, su pensamiento sí sobrevivió al fascismo. O sea, como dice el texto, su cerebro nunca dejó de funcionar y hoy en día es una herramienta indispensable en la ciencia política contemporánea. Y de toda esa obra, hay una frase, una máxima suya, que creo que resume perfectamente su actitud ante la vida. Pesimismo del intelecto, optimismo de la voluntad. ¡Qué gran frase! Y creo que para nuestra audiencia esta máxima es un antídoto perfecto contra el cinismo de hoy. O sea, el pesimismo del intelecto es reconocer las enormes dificultades de la realidad, ver las injusticias sin engañarnos. Exacto, ver las cosas crudas tal y como son. Pero el optimismo de la voluntad es mantener una fe inquebrantable en la acción humana, seguir actuando y resistiendo por más oscuro que parezca el panorama que nos dicte el intelecto. Esto plantea una pregunta importante para cerrar, porque hoy ya no vivimos en la Italia de 1920. Si instituciones como la escuela o los medios tradicionales construían el sentido común en esa época... Hoy tenemos los teléfonos, las redes sociales, los algoritmos. Exactamente. Entonces la pregunta es, ¿cuántas de nuestras opiniones más firmes el día de hoy son verdaderamente nuestras? ¿Y cuántas son solo el resultado de una nueva guerra de posiciones que alguien más está ganando silenciosamente en las pantallas de nuestros teléfonos? ¡Uf! ¡Qué perspectiva tan dura, pero tan necesaria! Nos deja reflexionando sobre quién está componiendo esa música de fondo que escuchamos todos los días. Con esta provocadora idea cerramos nuestra inmersión profunda de hoy. Muchas gracias a quienes nos escuchan por acompañarnos en este análisis. Hasta la próxima exploración.